Estamos viviendo un cambio muy radical en las reglas del dinero y probablemente este cambio puede ser el más grande de los últimos 50 años. Los que lo entiendan se harán ricos probablemente. Los que no, trabajarán para los que lo han entendido. Vamos a analizar qué está provocando realmente este cambio, cómo identificar las oportunidades que se están creando y el paso a paso que necesitas para que todas estas oportunidades jueguen a tu favor y no en tu contra. La primera cuestión es qué está provocando realmente este cambio. Este primer cambio va sobre la política monetaria, cómo los bancos centrales están creando una cantidad ingente de dinero que hace que realmente los activos estén creciendo de valor. Las personas que tienen más activos, lógicamente con esa cantidad ingente que se está creando, hacen que se inflen todos esos activos, pero las personas que no tengan activos, esas personas van a sufrir porque realmente ese dinero cada día se devalúa más y lógicamente los que no tengan activos van a empobrecerse en relación a los que lo tengan. De esta manera es como yo iniciaba en el sector inmobiliario. Yo sabía que realmente el dinero se estaba devaluando y por eso era una de mis intenciones inicialmente cuando empecé en el sector inmobiliario, comprar activos que poco a poco crecieran de valor y que me fueran dando dividendos, que me fueran dando renta mensual para que poco a poco yo me fuese posicionando en una posición mejor y que no tuviese que trabajar lógicamente por dinero, sino realmente por construir activos, por construir empresas, por construir propiedades que con el paso del tiempo fueran máquinas de crear dinero. El sistema lo que está creando es ese inflado de los activos para que al final se abra una brecha entre las personas que tienen y las personas que no tienen. Si tú estás en el lado equivocado, vas a sufrir en este proceso. Todos los bancos centrales crean muchísimo dinero, pero también lo hacen los bancos comerciales. Piensa que cuando el salario de una persona se va a un banco, por ejemplo, en cualquier banco donde tú puedas tener tu nómina, el banco realmente crea una división de ese dinero. De esos 2.000 euros que tú puedas tener de nómina, el banco generalmente lo presta a muchísimas personas y crea a lo mejor 18.000 o 20.000 euros. ¿Eso qué hace realmente? Que hace devaluar esos 2.000 euros que tú has cobrado. Y el banco al final está también creando dinero, no únicamente los bancos centrales, por lo tanto te hace doblemente pobre. El segundo y gran punto es también el cambio demográfico. Toda esa generación de los boomers que al final se están jubilando, están liquidando sus posiciones porque al final está llegando al ocaso de su vida, están generando una brecha muy importante porque al final todos esos precios de sus activos que se han inflado a lo largo de los años desde que ellos compraron esas propiedades y esos activos hacen que a día de hoy sean muy caros y que la brecha para los jóvenes para entrar en esas propiedades sea muy difícil. Una persona antes para comprar un activo, imaginaros, necesitaba 10 años de salario y hoy necesita, por ejemplo, 30. Por eso las hipotecas antes se daban a 10 años y hoy normalmente las hipotecas se dan a 30, 35 o incluso 40 años. Antes la edad máxima para dar un crédito a nivel bancario era de 50, luego de 60, luego de 65 y ahora vemos muchas entidades que dan crédito incluso hasta los 75 o 80 años. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Este fenómeno ocurre generalmente por este cambio demográfico que está habiendo. Estamos también viendo mucha inmigración que viene generalmente a Europa y a los países de Occidente y esas personas que vienen en esos flujos migratorios necesitan vivienda y al final las personas que estamos aquí en Europa o que estamos en Occidente tenemos una capacidad de acceder a las viviendas muy limitada porque al final la oferta es muy limitada, los costes están muy altos y al final hay mayor población. Aunque se diga que realmente los ratios de natalidad son bajos, que pueden ser bajos en relación a hace 100 años o hace 50 años, pero realmente la natalidad todavía sigue siendo positiva. Por ejemplo, en la población que había en España hace 20 años y la población que hay en España ahora, pues podéis ver lógicamente esa evolución. Igualmente hay mucha población inmigrante que no está censada y que incluso hay mucha más población de la que se dice en los censos. Hay mucha población de gente que viene del norte, en la zona por ejemplo del Levante o en la zona de Andalucía o en la zona de Cataluña, que al final no aparece en el censo. Si ahora nos dicen que hay 48 o 50 millones de habitantes, probablemente hay muchos más. Y en esas zonas costeras hay mucha gente que no está censados y probablemente aparecen como si fueran residentes de sus países de origen, pero pasan la mayor parte del año probablemente en nuestro país o una gran cantidad de meses. Eso hace que toda esa oferta de activos sea muy limitada y que el número de demandantes por esos activos pues crezca. Ese cambio demográfico es muy importante y eso también está provocando una brecha entre las personas que tienen una edad más avanzada, que han podido acceder a comprar activos, y las personas que son más jóvenes, que al final ese acceso a los activos cada vez es más complicado. Un tercer factor que yo creo que también es muy importante es la digitalización de los mercados. Al final los mercados, las noticias ocurren cada vez más rápido y sí que es cierto que
la mayor parte de la población puede acceder a inversiones que quizás ahora podemos ver que son más fáciles el acceso que antes, pero al haber más oferta y más posibilidades de inversiones, también lógicamente hay menos conocimiento de las mismas. Hay muchas opciones, pero muchas de las personas, como yo lo veo y como yo lo he visto en estos últimos años, son personas que quizás no están formadas y que entran únicamente buscando las tendencias y la emoción del mercado. Eso lo hace por una parte accesible, pero por otra parte lo que hace es que se puedan perder muchas oportunidades en base a que no se existe ese conocimiento. En el plano de las oportunidades que se están creando, la primera y más importante son los activos reales que están descontados. Eso quiere decir que realmente hay una brecha muy importante entre las personas que pueden acceder a financiación y que pueden acceder a unas posibilidades de inversión a través de utilizar el dinero de otro, generalmente el dinero del banco, y las personas que no pueden acceder a ello. Como estos activos que se compran ya se entiende que ese flujo de efectivo que va a producir es un flujo de efectivo X y el cual está limitado, si accedemos a través del crédito con un apalancamiento, eso provoca que realmente las rentabilidades son mucho mayores. Esos activos que antes quizá eran inaccesibles y que al final eran muy difícil acceder, ahora a través de ese crédito y de personas que tengan esa facilidad de acceder al crédito bancario o al crédito de terceros, esa posibilidad que antes no era posible acceder, ahora sí es posible. Vemos, por ejemplo, financiaciones del 90%, del 100%. Eso hace, por una parte, que se inflen los activos, como hemos comentado en las causas iniciales, pero eso hace también que personas que realmente tienen esa capacidad de crédito puedan acceder a comprar activos que antes serían imposibles. Un activo que vale actualmente 1 millón de euros y que realmente está inflado, si yo pudiera tener capacidad de crédito al 90%, mi inicial sería únicamente de 100.000. Eso hace 50 años era prácticamente muy difícil o casi imposible, podríamos decir, porque realmente esos activos se compraban principalmente a contado o con una financiación muy limitada. Había poco dinero en el mercado que se creaba a través de los bancos centrales y de los bancos comerciales. Eso a partir de los años 80 ha cambiado y la tendencia es que cada vez hay mayor oferta monetaria. Hay una oportunidad también muy importante a nivel del arbitraje generacional. ¿Qué significa este arbitraje generacional? Hay muchas personas que compraron su propiedad, por ejemplo, hace 20, 30 años en 60.000 euros y hoy tienen un valor de 200.000 euros. De 200.000 euros, pero si lo hacemos por un método de comparación, realmente si lo hiciéramos por un método de flujos de efectivo o lo que puede generar esa propiedad, y también teniendo en cuenta una valoración de activo profesional, probablemente ese activo estaría valorado en 300.000 euros, incluso por encima de mercado. Como las personas que compraron hace 20, 30 años no saben esa valoración de activo, existe una oportunidad muy grande en este tipo de activos si tú sabes realmente hacer esta valoración de manera profesional y acceder a este tipo de arbitraje, porque de esa manera puedes acceder a la compra de muchas oportunidades que te pueden dar un flujo efectivo muy amplio en relación a lo que estás comprando. Igualmente podemos ver un cambio de mentalidad muy grande. Cash flow o rentabilidades del 3%, de 4% que hace 20, 30 años eran suficientes porque creíamos que podía batir a la inflación. Hoy ese tipo de rentabilidades son ineficientes porque sabemos que realmente cualquier activo que vayamos comprando está creciendo en un volumen mayor. Las rentabilidades que hoy buscamos necesitan en muchos casos apalancamiento para llegar a un 20-25% de nuestro dinero invertido. Por eso es tan importante en el sector inmobiliario ese cálculo del cash on cash, que yo siempre insisto en él, y que si no sabéis realmente qué es lo que significa, ponedmelo en los comentarios para hacer vídeos en relación a esto, pero lo que quiere decir es que el dinero, en este caso que yo estoy invirtiendo, yo tengo que calcular esa rentabilidad en base al dinero que yo pongo. Por lo tanto, si yo voy apalancado un 4% a un apalancamiento de por 5 significa una rentabilidad del 20%. De esa manera yo puedo crecer por encima del mercado. Este cambio de mentalidad que está ocurriendo ahora mismo no ocurría hace 20, 30 años o ocurría en una menor medida. Ahora la gente están teniendo ese cambio de mentalidad que le hace darse cuenta de que al final ese IPC que sube en su salario no se corresponde con lo que realmente sube su nivel de vida día a día y se han dado cuenta que se están empobreciendo como no accedan a activos de inversión y activos reales. Por eso el oro está subiendo tanto, por eso muchos de los criptoactivos están subiendo tanto como Bitcoin, como Ethereum, como la bolsa, como los índices, como estáis viendo, porque al final son activos reales. Y los activos que pensamos que antes eran reales,
como la liquidez, como el sistema monetario, como el fiat, como el euro, como el dólar, como la libra, realmente lo que está ocurriendo es que se están devaluando, porque al final es únicamente papel. Teniendo en cuenta que ya sabemos lo que está provocando ese cambio y también qué oportunidades podemos tener en el mercado para al final poder construir ese paso a paso y acceder a ellas. ¿Cuál es el primer de los pasos? El primer paso para mí y el más importante y en el que toda mi tesis de inversión de mi cartera se ha basado en la construcción del perfil bancario, en tener posibilidad y acceso al crédito. Yo siempre he pensado que es más fácil tener un perfil bancario fuerte que me dé acceso continuo e ilimitado al crédito que generar el dinero con mi espalda, porque al final esa generación del dinero con mi espalda se devalúa porque es dinero fiat. Si yo genero capacidad de crédito, puedo acceder al crédito y de esa manera obtener ingresos pasivos, acceder a compra de activos con ese apalancamiento y acceder a ese arbitraje que hemos comentado en el primer paso. Igualmente, en el paso 2 tenemos que tener muy claro cuáles son los criterios de inversión o los criterios de valoración que nosotros tenemos. Si nosotros para un plan de aprovechamiento de esas oportunidades necesitamos para un crecimiento un 10%, un 20%, un 15%, debemos saber calcular cuál es la rentabilidad y cuál es el paso a paso, cuál es la velocidad de la compra, cuál es nuestro horizonte de inversión, cuál es nuestro paso de recuperación en nuestro plan y en nuestro planteamiento. Y tenemos también que definir muy bien qué modalidad o qué familia de activos es la que nosotros estamos eligiendo y por qué. Habrá personas que piensen que una familia de activos es adecuado para ello por sus características y otra persona será una familia de activos totalmente diferente. Cada caso personal es totalmente distinto y tenemos que evaluar cuál es el caso de cada uno. El caso del vecino no es el caso tuyo. El vecino tiene una familia distinta, tiene unos ingresos distintos, tiene unos miedos distintos, tiene una situación distinta. Por lo tanto, no te dejes llevar en lo que es el de al lado. Igualmente que no te puedes dejar llevar en lo que dicen las noticias y las tendencias. Quizá las noticias generales es que la economía va fatal y tú quizá en tu economía va cada vez mejor. Por lo tanto, te tienes que dejar llevar por tu situación personal y evaluar esos activos y esas valoraciones en base a tu situación personal. Igualmente, tenemos que construir, como se dice, la casa con los cimientos, posicionarse en activos refugio, posicionarse en activos que realmente se blindan contra la inflación. El sector inmobiliario es un activo refugio que realmente, si se crea una mayor oferta monetaria, eso hace y eso provoca que realmente se inflen esos precios. Por lo tanto, si nosotros tenemos que centrarnos en unos activos iniciales, yo en mi caso siempre me fijé en el sector inmobiliario, porque al final si había mayor oferta monetaria, si los precios subían, yo me hacía más rico por valoración. E igualmente si ese IPC subía, pues lo que hago es que al final mi renta yo la voy subiendo también más. E igualmente, si yo tengo un acceso al crédito casi ilimitado, me da una tendencia de compra de activos casi recurrente en un cierto tiempo. Por lo tanto, eso me crea un activo refugio. Igualmente, como el sector inmobiliario, existen otros activos refugio que también podéis localizar y que me gustaría que me dejarais en comentarios si vosotros sabéis qué realmente es un activo refugio y si realmente vosotros utilizáis otro activo refugio distinto al sector inmobiliario. Dejádmelo por favor en los comentarios para que al final nos nutramos entre todos y para que también todas las personas que me siguen de mi comunidad tengan otra vía también para ver que otros activos refugios existen en el mercado. Igualmente, el paso número 4 es un paso también muy importante para mí, que es la optimización de los tramos y del sistema fiscal. Para nada nos sirve realmente hacer todo este planteamiento, hacer un análisis correcto, encontrar buenas oportunidades, saber realmente cómo funciona la macro y la microeconomía, evaluar nuestra situación personal y que luego hagamos una gestión nefasta del plano fiscal. Porque al final todo ese trabajo que hemos hecho lo tiraremos a la basura si no optimizamos bien la fiscalidad. Tenemos que evaluar muy bien y tenemos que tener conocimiento de cuándo interesa, por ejemplo, una inversión a nivel de persona física, a nivel de persona jurídica, cuándo es el momento correcto, qué cantidad realmente puede ser interesante, y esto para todo el mundo no es igual. Para algunas personas tendrán objetivos distintos y el momentum será totalmente distinto. Habrá personas que tengan una estrategia a nivel de persona física muy eficiente y otras personas que quizá en un momento concreto necesiten una estructura de persona jurídica porque también piensan en una protección patrimonial o en una sucesión. Esto generalmente lo va a indicar muchas veces la edad que tiene la persona y los objetivos que tiene la persona. Cada uno de nosotros tiene objetivos distintos y tiene planteamiento de vida distinto. Por lo tanto,
tendrán estructuras fiscales distintas que tú tienes que conocer. Igualmente, el paso número 5 es la escalada o la escalabilidad de manera progresiva y sistemática. Nosotros tenemos que contar con un sistema claro para poder ir escalando ese sistema. De nada nos sirve ir dando tumbos de una cosa a otra. Lógicamente, cuando una persona es joven, como muchos de vosotros o como yo cuando empecé, vas probando muchos sistemas. Yo probaba trading, yo probaba análisis técnico, probaba en este caso bolsa, probaba cripto, probaba inmobiliario también, probaba activos refugios, digamos, más consistentes como metales, como otro tipo de activos, relojes, todas estas cosas a mí me encantaba analizarlas y me encanta analizarlas, pero al final yo me quedé con el activo que me permitía el apalancamiento, que me permitía en este caso una estructura fiscal más eficiente y que casaba mucho con realmente mi personalidad. Pero muchos de vosotros quizás pueda tener otra estrategia distinta y otro activo totalmente distinto. Seguramente muchos de vosotros elegís como yo el sector inmobiliario y para mí es la mejor elección, pero tenemos que tener un sistema, tenemos que tener también un objetivo de diversificación, tenemos que tener en este caso saber a qué rentabilidad invertimos, con qué sistema invertimos, cada cuánto podemos invertir, cuál es nuestro colchón de seguridad, cuáles son nuestros riesgos, cuáles son nuestras oportunidades en base a nuestra persona, porque tengamos, por ejemplo, oportunidades de personas que nos apoyen, de que contemos con equipo, que ya hayamos sido, por ejemplo, empresarios y que tengamos acceso a otras estructuras o que tengan una mejor nómina. Tengo que tener y aprovechar todo ese perfil mío personal para crear unos sistemas y para crear una estructura que me permita el crecimiento progresivo poco a poco. Todo esto se basa también en la reinversión de esos cash flow. Si yo hago unos sistemas, genero unos cash flow y yo me lo gasto en gamba o me lo gasto en cualquier cosa que al final no es eficiente para el negocio, al final no me servirá para nada. O si yo genero un dinero y en la primera generación que hago, lo que hago en vez de invertir, lo que hago es me pago un viaje, me pago un coche de alta gama o me compro el reloj, el último modelo que haya, al final eso no va a producir un sistema concreto de reinversión. Todas esas cosas podrás hacerlas cuando realmente tengas esos sistemas pasivos y cuando tengas un sistema sólido y eficiente que te permita acceder a todas esas cosas. Y como conclusión clave, el cambio está existiendo ahora mismo, no en un futuro, está existiendo hoy. En los próximos 5 años y lo que haga desde ahora a los 5 años va a definir mucho cómo va a ser tu futuro en los próximos 20 años. Posicionarse en este momento te da ventajas competitivas para posicionarte en el mercado. Igualmente que yo me posicioné en el sector inmobiliario hace ya casi 10 años, eso me hace hoy ver las cosas de una manera distinta, aprovechar esa inflación, aprovechar esa zona, esos barrios y toda esa capacidad de crédito para a día de hoy aprovechar las oportunidades para los próximos 20 años. Eso puede ser tú hoy con esas oportunidades que tú aproveches y que tú localices en base a tu sistema y a tu perfil personal. La cosa y la pregunta clave no es si a ti te va a afectar esta situación, estas oportunidades. La cosa es en qué lado te vas a posicionar, si en el lado de los que van a ganar o en el lado de los que van a perder, en el lado de los que tienen activos o en el lado de los que tienen dinero, fiat, que al final se está evaluando. Tú eres el que elige eso. Espero que te haya servido el vídeo. Déjame en los comentarios qué piensas sobre eso. Dale a like, revienta el botón para seguir haciendo mucho más contenido sobre esto y que al final me dé mucho apoyo y mucha emoción para seguir creando este tipo de contenido. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Ayuda mucho al canal, me ayuda mucho a mí y nos vemos en el próximo vídeo.